Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, están firmes. Estén pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes una vez más esta mañana, agradecidos con Dios por sus bendiciones, porque no nos ha dejado solos, nos ha dejado su Espíritu Santo en nuestros corazones, nos ha dejado el manual del fabricante, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que estamos gozosos esta mañana de abrir el manual del fabricante para que nos ayude. Te doy las gracias y qué bueno que estás con nosotros. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos, transmitiendo un día más del corazón de Dios, de su palabra, del diseño de Dios para el matrimonio. Y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en el área metro de Memphis, Jacksonville, Florida, Arkansas, Mississippi, Boston, donde quiera que nos escuches. Gracias por sintonizarte y quiero dar gracias también a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. 20 años de experiencia los respaldan en seguros de autos, de casa. Si tienes locales comerciales, si tienes autos comerciales, proyectos con trabajadores, ellos tienen una cotización totalmente gratuita para ti de acuerdo a tus necesidades. Be Happy Yard Signs con Lucía, un hermoso mensaje de amor en tu jardín. Búscala por favor en sus servicios en la página de Facebook y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano y aquellos que se unen para que estos programas sucedan con su fidelidad, con sus diezmos, con su ofrenda, con su amor por la verdad. Y bueno, estamos en este tema tan hermoso que es el matrimonio. Vamos directamente hasta el corazón de Dios para ver qué dice el Señor acerca del matrimonio. Así es, estamos muy agradecidos viendo lo que Dios está haciendo. Ya hablamos acerca de la autoridad al estilo de Jesucristo, cómo se vive la autoridad en el Señor, ¿verdad? Cómo lo hace amando, sirviendo, protegiendo, proveyendo, tomando la iniciativa, lavando, instruyendo, ¿verdad? Todas estas cosas que hemos visto. Ahora, es muy importante la siguiente parte. ¿Por qué? Porque tanto esposo y esposa son parte de un equipo, como lo hemos venido hablando, ¿verdad? El hombre nos toca tener esta responsabilidad de ejercer una autoridad prestada, ¿verdad? Una autoridad a la cual rendimos nosotros cuentas también. Nuestra mayor autoridad, nuestra cabeza es Jesucristo. Pero ¿qué hay de la mujer? Bueno, la mujer también tiene una responsabilidad muy grande, y es la de estar bajo sujeción, ¿verdad? Y esta parte de estar bajo sujeción no implica, ¿verdad?, que no hagas nada, que no digas nada, que no tengas ni voz ni voto, para nada. Acuérdate, somos un equipo, solamente que hay un diseño, ¿verdad? ¿Qué es la influencia? Aquí tengo yo un concepto de influencia. La influencia es la capacidad de implementar de forma creativa los propósitos explícitos o implícitos de la autoridad, ¿verdad? Tu esposo está recibiendo dirección de parte de Dios, siendo fiel, orando, ¿verdad? Te toca, mujer, pues estar bajo esa sujeción, sabiendo que dice, me gusta mucho el texto, dice, así que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
¿verdad? Y estamos viendo esta frase como al Señor es importantísima, ¿verdad? Mujer, si tú no estás sujeta al Señor, a su palabra, a su voluntad en tu vida, te va a ser muy difícil, ¿verdad? Estar bajo la sujeción. Aparte de lo que ya vimos, que nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos está llevando a no sujetarnos, no a nuestra, en este caso a tu esposo, sino a nadie, ¿verdad? Somos por naturaleza, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos rebeldes y eso tiene que estar sujetado por el Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida, ¿verdad? Pero esta parte de sujeción es algo muy importante, porque también hay dos extremos en cuanto a la mujer, ¿verdad? Uno, estar callada, ser un cero a la izquierda, decir todo a todo que sí, ¿verdad? Incluyendo aguantar abuso, aguantar golpes, cuestiones a las cuales Dios no te llamó y no tienen nada que ver con la sujeción, ¿verdad? Con lo que Dios llama sujeción o influencia. O el otro extremo, ¿verdad? Que es tu mayor desafío, que es irrespetar a tu marido, ser rebelde contra su autoridad, querer tomar control, querer tomar liderazgo, arrebatar autoridad, ¿verdad? Usurpar el gobierno de tu casa al cual Dios le ha dado a tu marido. Ambas cosas son un pecado grave que deshonran a Dios y terminan destruyendo tu matrimonio. Termina tu matrimonio sin propósito y sin dirección. Sí, así es. Necesitamos abrazar el hermoso diseño que Dios ha dejado para que nosotros podamos ejercer una influencia piadosa, y esto solamente se obtiene cuando conoces realmente al Señor, cuando conoces su palabra, cuando te das cuenta que Él no es un dictador y que Él quiere que tú vivas una vida libre, plena, y que ha dejado un manual del fabricante para que podamos ejercer la influencia correcta en el matrimonio. Así es, y ahorita vamos a hablar de la importancia que tiene tu sujeción y tu influencia, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar y qué necesario es que tú también seas una mujer piadosa, una mujer que busca al Señor y que busca los propósitos de Dios. Vamos a un corte y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta parte tan importante. Ya vimos la autoridad, cuidarnos del abuso, de la negligencia en cuanto a la autoridad. Ahorita estamos hablando acerca de la sujeción, ¿verdad? La mujer está llamada a estar en sujeción. ¿En qué sentido? Para poder respetar la dirección divina hacia tu matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar dirección a tu matrimonio a través de ti, mujer, porque esa no es el diseño del Señor, ¿verdad? Otra definición que me pareció muy importante y muy interesante acerca de la influencia es esta. Fíjate, la influencia es la acción y efecto de influir. El poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Fíjate, un cambio total. Entonces es muy importante. Bueno, sigue la definición. Así referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre otro sujeto, ¿verdad? Ese poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás. Imagínate qué fuerte responsabilidad. Yo creo que si nos vamos hasta Génesis, ahí tenemos el mayor efecto de una influencia negativa, ¿no? Y de ver todo lo contrario. Ahí tenemos a un Adán como el responsable, ¿verdad?, de la creación. Sin embargo, tenemos una Eva que le pareció más interesante querer ayudar a su marido. Un marido que no pone un hasta aquí, porque él nada dice en el texto que dijera que él no estuviera presente, claro, sino que le cede la autoridad a ella, deja que platique con esta persona, con la serpiente que es Satanás, y vemos a esta Eva, ¿verdad?, pensando, bueno, yo estoy aquí para ayudarle a mi marido, así es de que le voy a ayudar, como que no se pone las pilas, me necesita a mí, necesita mi ingenio, yo le voy a dar dirección a esto. Yo voy a ponerme las pilas y bueno, no nos iría nada mal tener este fruto, saber el bien y el mal, ser como Dios. Entonces, bueno, pues adelante, Adán le dio y comió. ¿Te fijas? Finalmente, cuando tenemos en esta parte de la historia humana, Adán fue llamado como responsable. Él fue el responsable delante de Dios porque él le pidió cuentas y por Adán la tierra fue maldita, ¿no? Sí. Aunque lo que estamos viendo aquí es la importancia de una influencia. Mira cuánta influencia
tuvo Eva para con Adán y cuánto, ¿verdad?, influyó precisamente a la caída. Adán tuvo su responsabilidad, Eva tuvo la suya, pero es importantísimo, hermana, mujer, que tengas esta responsabilidad en tu corazón y en tu mente, ¿verdad? Una mujer, como dice la palabra, es engañada por sus sentidos, ¿verdad? Influye a un hombre que sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué es engañada por sus sentidos? Porque dice que es engañada, ¿verdad? Emociones. Dios la hizo a la mujer para ser protegida en este sentido. No estamos hablando de capacidad, estamos hablando de una cuestión de diseño, cómo Dios lo pone para que funcione, para que camine, ¿no? Entonces Adán no supo hacerlo y la influencia de Eva de mal, que no fue lavada ni movida por Adán, pues produjo todas estas cosas, ¿no? Sí, así es. ¿Te das cuenta cómo cuando Dios termina la creación dice que todo fue bueno en gran manera? O sea, no había ningún vestigio de maldad, nada, absolutamente nada. Y cuando en Génesis 1 el Señor separa, vio que la luz era buena y separa las tinieblas. Entonces, cuando pone este árbol del bien y el mal, les dice que no lo hagan, que no tomen de ese árbol. Sin embargo, es desafiante por parte de ellos, queriendo seguir su propia voluntad, tomaron de este fruto y viene la caída. Entonces es ahí, dice, Dios es claro cuando le dice, no tomen del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces ellos rompieron totalmente lo que Dios había dicho y viene la caída. ¿Motivado por qué? Por Eva, porque fue engañada, como bien dices, a través de los sentidos, y esa historia se repite una y otra vez en nosotros. Recuerda, estamos en una tierra caída, estamos en un mundo en donde la filosofía de este mundo quiere engañarnos, en donde la corriente de este mundo, toda la cultura y todo en este momento está atacando el matrimonio de una manera, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca la mujer se está rebelando en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Así es. Y bueno, el hombre también está abandonando sus responsabilidades. Exacto. Y eso es lo que estamos viendo. Dios creó este diseño precisamente para la bendición del matrimonio, ¿verdad? Es interesante cómo el Señor lo primero que crea es un matrimonio, y a través de este primer matrimonio es donde llega la caída, ¿verdad? Y bueno, no queremos decir que Eva fue culpable, no. Adán no hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Adán tampoco no creyó, no confió, no se sostuvo en la verdad. Pero nuestro punto aquí es que puedas entender, mujer, lo poderosa que es la influencia. ¿Okay? Ya dejamos a un lado este asunto del machismo, del feminismo, que son corrupción total, que son el nombre literalmente de los efectos de la caída, de la maldición, ¿verdad? Una mujer que se quiere rebelar, un hombre que quiere apabullar, ¿verdad? Que quiere aplastar, todo esto es parte de la caída y de la naturaleza pecaminosa, y eso se revierte en Jesucristo cuando venimos a Él y Él nos transforma, y esa es nuestra luchar contra eso, ¿verdad? Pero aquí estamos revisando esta parte, cómo hay una autoridad, pero al mismo tiempo hay una hermosa influencia de tu parte. Mujer, necesitas ser una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer sabia, porque aún con tus manos puedes destruir tu hogar si no estás confiando primeramente en Jesucristo. Si no eres una mujer de oración, si no eres una mujer que tiene afable y apacible, ¿verdad? Que es de gran estima delante de Dios. Es decir, si no utilizas para comenzar tu influencia eterna, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de ver. Quitemos algunas mentiras. En primer lugar, sujeción e influencia no tiene que ver con que Dios te haya puesto para no ser nadie en el matrimonio, para ser un cero de la izquierda. Al contrario, ponte a pensar cuánta influencia piadosa necesita tu marido. ¿Cuánto necesita de tu creatividad, de tu energía, de las cosas que tú como mujer, porque Dios así te creó, solo tú puedes verlas de esa manera? Entonces tú, mujer, también eres una pieza básica, importantísima para que el matrimonio pueda glorificar a Dios, ¿verdad? Cuando tú, mujer, entiendes esto, ¿verdad? Te das cuenta que eres la mayor protección para tu esposo. Dios te ha puesto ahí también para protegerlo.
para guardarlo de todas estas cosas. Y date cuenta cómo cuando la Biblia habla de ser una ayuda idónea, no está hablando de ser, tienes que quitarte de la mente también eso, y también el hombre tiene que quitárselo de la mente, porque también por cultura venimos arrastrando este asunto, ¿no? Y aparte otra vez por la naturaleza caída, ¿no? De que la mujer es esclava, que la mujer le toca hacer puros quehaceres de la casa, entonces es como la esclava, la criada, como esto, como el otro, y nada que ver. Somos un equipo, ¿verdad? Para ayudarnos. Una ayuda idónea no se refiere nada más a tareas de la casa, se refiere a muchas cosas, se refiere a la oración, se requiere llevar juntos en oración las cosas, las cosas que Dios está poniéndote a ti, hombre, para ponerlas a cabo, también tienen que ser confirmadas por tu mujer, ¿no? Cuando los dos están en un acuerdo, en unidad, es cuando se empieza a dar la unidad, ¿verdad? Se empieza a dar la armonía y las cosas comienzan a funcionar de una manera preciosa. Pero tienes que entender esto, mujer, ¿verdad? Esa es la manera en la que Dios lo ha puesto, ¿no? A ti te toca usar tus talentos, tu creatividad, tu personalidad, todo lo que tienes en ganancia del matrimonio para gloria de Dios, en ese sentido, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas diferentes, 3 personalidades distintas, no se suprimen entre sí, cada uno tiene su ministerio y cada uno lo ejerce con libertad y todos le traen una gloria inmensa a Dios, ¿verdad? Entonces es la misma manera. Dios te ha puesto para ser una ayuda idónea para tu marido, para llevar a cabo este propósito del cual venimos hablando, ¿verdad? ¿Cómo? Utilizando piadosamente, con temor de Dios, el poder y la influencia que Dios te ha dado mientras lo haces. Pero regresamos al mismo punto, si tú no cuidas tu primera prioridad, tu influencia no va a ser la que tu esposo necesita, tu influencia no va a ser la que tu familia y tus hijos necesitan, ¿verdad? Para poder multiplicar, para poder llevar a la siguiente generación, ¿verdad? Y poder llevar las bendiciones de Dios, la herencia que Dios nos ha dado. Sí, nosotros somos portadores de una promesa, la promesa de la vida eterna. Nosotros somos portadores de la promesa de que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para perdonar nuestro pecado y llevarnos a Dios. Y esa promesa la tenemos que traspasar a la siguiente generación. Recuerda, cada generación tiene que ser un nuevo creyente. No podemos heredar nuestra fe a nuestros hijos. Ellos tienen que tener su propia relación con Dios, pero depende mucho de la manera en que nosotros transmitamos esta promesa, de la manera en que llevemos a cabo el matrimonio, de la manera en que abracemos este hermoso diseño, en que tú como mujer piadosa, ¿qué quiere decir piadosa? Una mujer que toma en cuenta a Dios, abraces este diseño. Estamos bombardeadas por actrices, telenovelas, series que no toman en cuenta a Dios y pintan una vida de una aparente felicidad, pero tienes que saber que todas esas son mentiras. Sí, acuérdate, todo lo que el mundo pone es para destruir la imagen de Dios, para esta palabra que se me olvida, pero es para desacreditar, ¿verdad? Calumniar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho bueno. ¿Por qué? Porque se ha puesto en este punto que un ama de casa es lo más denigrante que existe. Sí, claro. Cuando es todo lo contrario. Nuestros hijos, cuánto necesitan de su madre que esté ahí, que les enseñe la misma piedad. Pero volvemos al mismo punto, si son las cosas vacías que este mundo ofrece, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, pues se va todo por ese lado y finalmente no hay matrimonio, no hay familia y los hijos crecen igual sin dirección. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este tema tan importante, hablando de la contraparte de la autoridad, que es la influencia o la sujeción, ¿verdad? Y todo esto viene también, recordamos, somos una imagen del Evangelio, una escena del Evangelio. Fíjate, Mateo 28:18 nos dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos también este mismo concepto implementado, ¿verdad? La autoridad en la iglesia no es nuestra, es de Jesucristo, pero Él nos comisiona, ¿verdad? Y nosotros de muchas maneras llevamos a cabo esa gran comisión. Él no nos dice exactamente cómo evangelizar, cómo llevar a cabo la iglesia, cómo llevar a cabo discipulados. Nos deja la creatividad,
¿verdad? Y nos deja toda la libertad para llevarlo a cabo. Por eso después dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él ya nos dio dirección, nos dio propósito y entonces nos da la misión, ¿verdad? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y así nos convertimos en una influencia poderosa en el mundo con el poder de Jesucristo, ¿no? Nos enseña a orar, nos enseña de esa manera a tener impacto en el mundo, ¿verdad? Entonces es muy importante esto que nosotros debemos también implementar en la iglesia. Mujer, tienes mucho espacio creativo en tu influencia para llevar a cabo lo que Dios te manda. Pero otra vez, si solamente estás pensando en cuestiones temporales, estás pensando en lo tuyo, muchas de las veces estás tan distraída también con la cuestión de tener seguridad, ¿verdad? Si no encuentras seguridad en el Señor, de pronto empiezas a querer buscar seguridad tomando control. Esas son contra las cosas con las cuales tienes que luchar, ¿verdad? Y confiar en primer lugar en el Señor y confiar que Dios está haciendo precisamente lo que Él hace en tu matrimonio, ¿no? Dios te ha dado influencia, así como la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia no actúa sola, ¿verdad? Y no debería. ¿Por qué? Porque así es como se ha perdido cuando cierra la escritura. Igual tú como mujer no debes actuar sola. Actuar sola es como estar haciendo un atentado. Esa es la palabra atentando contra la autoridad que Dios ha puesto. No puedes gobernarte a ti misma, ¿verdad? No puedes abandonar la cabeza que Dios te ha dado, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Como te digo, se ha quedado sin propósito, sin dirección. Ahora está amando este mundo, es infiel, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, en cuánto peligro está la iglesia por pensar que ella es la cabeza y la autoridad? No, la iglesia no es la cabeza y la autoridad. La cabeza y la autoridad en la iglesia es Jesucristo y es la palabra de Dios. De la misma manera, tú necesitas estar sujeta a tu marido de esa manera, ¿verdad? Si no quieres estar en problemas, si no quieres de pronto estar, pues, llevando a tu familia, como dice, con tus manos destruirla, ¿verdad? Entonces es muy importante que así como el hombre, cuando no consulta a su mujer, cuando no está, ¿verdad?, tomándola en cuenta para todas las decisiones que toma, porque Dios no te llama, hombre, a hacerlas solo sin tomar en cuenta a tu mujer. Ese es el peor error que puedes tomar, ¿verdad? Estás en peligro. De la misma manera también tú, mujer, cuando sales de tu rango de sujeción, quedas desprotegida, ¿no? Entonces, otra vez, el marido necesita estar bajo la sujeción de su cabeza, que es Jesucristo, y tu mujer debes de estar bajo la sujeción de tu cabeza, que es tu marido, ¿verdad? Sí, así es. Una mujer que se sale de este rango pues queda totalmente desprotegida. Y nosotros queremos estar protegidas. ¿Bajo qué? Pues bajo el diseño, bajo la autoridad que Dios ha establecido, en el orden de autoridad que ha dejado establecido en las Escrituras. Es por eso que necesitamos someter nuestra voluntad. Necesitas someter tu voluntad, necesitas someter tu pensamiento, necesitas renovar tu entendimiento, y eso no se logra si no es a través de las Escrituras. Así es, ambos tenemos esa primera y más alta prioridad, estar sujetos a la justicia, a la verdad, a la voluntad de Dios. Y yo creo que ahí es cuando las cosas se ponen más sencillas. Cuando ambos tenemos ese deseo y ese plan, esa meta, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo voy a sujetarme, Señor, a tu verdad. Voy a sujetarme a tu autoridad, a tu palabra, y ambos lo vamos a hacer, y ambos vamos a obedecer, y vamos a poner estos principios por obra en fe. Y cuando un matrimonio hace eso, olvídate, la bendición de Dios se desata de una manera preciosa, y no me refiero a cuestiones de materiales, ¿verdad? Aunque también de esa manera el Señor bendice, ¿verdad? Pero me refiero a un matrimonio disfrutable, pleno. Qué precioso, ¿no? Sí, poder alinear nuestros pensamientos y nuestros corazones a someternos a la voluntad de Dios, poder alinearnos juntos y poder caminar estando de acuerdo. Por eso Jesús dijo, pónganse mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras no nos ponemos como matrimonio este yugo de sujeción, autoridad e influencia de acuerdo a la Escritura, al modelo que Dios ha dejado, el matrimonio es imposible. Es imposible. Quizás lo estés sobreviviendo, quizás lo estés dándole una pincelada de espiritualidad, pero no lo estás disfrutando. Y Dios quiere que disfrutemos del matrimonio en esta unidad perfecta donde Él es el cordón de tres dobleces. Así es, y en todas las áreas. Recuerda, Él es el diseñador del matrimonio, no este mundo caído y perverso que no sabe a dónde va. No, es Dios, y es a Él a quien tenemos que acudir para que nos enseñe, comenzando por esta parte, ¿no? Ahora fíjate, la palabra someterse es la palabra hupotazo, que habla de subordinarse.
ponerse bajo rango, ¿verdad? Por la misma cuestión, así como un soldado y como pues puede ser un teniente o un general, ¿verdad? Puede ser que el soldado sea muy brillante, sea espectacular, un soldado que anda en el camino para allá y para acá y en la guerra moviendo fusiles, etcétera, y el general pues puede ser que ya sea retirado, que tenga menos capacidad en ese aspecto, pero sin embargo hay una línea de mando que hay que cuidar, a eso se refiere, ¿no? Entonces Dios ha elegido, acuérdate, manifestar de esta manera su amor, ¿no? Pero ahora hay que ver algo importantísimo también en cuanto a la sujeción. Hay dos extremos que se tienen que quitar. Dios no te llama, mujer, a sujetarte ciegamente a un hombre impío, porque ese es otro extremo que es pecaminoso también. Eso se llama ser posibilitadora. ¿A qué se refiere con esto? Que le estés haciendo posible a tu marido que siga pecando, ¿verdad? Cuando haces esto, lo que estás haciendo no se llama sujeción, se llama idolatría, porque lo que estás haciendo es poner a tu marido antes que a Dios, antes que la verdad. Y este también es un paso de fe para ti, mujer, porque hay cosas en las que Dios no te llama a sujetarte y hay situaciones en las que se dan, en que hay manipulación, en las cuales pues ya no te doy dinero, a ver quién te mantiene, etcétera. Este tipo de cosas que se dan, Dios te llama a, en primer lugar, ¿verdad?, serle fiel a Él. Acuérdate, Dios no te llama a estar sujeta y callada a lo que sea, ¿ok? La sujeción a tu marido es primero que todo estar sujeta a tu Señor, a la verdad, a lo que Dios demanda, no a todos los deseos de tu esposo, ¿verdad? Con esta sujeción a la verdad, ser una influencia o para facilitarle a tu esposo encontrar la dirección divina o para estorbarlo cuando se está yendo por otro lado que no debe ser. Entonces, por eso eres influencia y estás sujeta. Pero acuérdate, Dios ha diseñado darle dirección a tu familia por medio de tu marido, que es la cabeza, tiene la autoridad. Una vez que recibe esa dirección responsable y amorosamente, te la comunica, te da la perspectiva correcta y entonces tú comienzas a hacer lo que debes hacer. Pero siempre nuestra parte principal es la verdad, es la palabra de Dios. Dios no te llama a estar sujeta a lo que sea y como sea. Dios no te llama a poder, a posibilitar a tu marido. Acuérdate, eso es idolatría. Sí, es importante que nosotras no seamos estas esposas posibilitadoras para hacer el mal y por temor sobre todo a cosas como tú estás diciendo, como que ya no te doy dinero, ya no te mantengo. Ante estas amenazas, recuerda, cuando nosotros honramos la verdad y nos sujetamos al diseño de Dios, tenemos que estorbar cosas pecaminosas en nuestro marido. Para eso es nuestra influencia, para poder estorbar cosas pecaminosas en él, situaciones en donde de pronto él se está yendo por otros caminos. Tú tienes tu influencia piadosa de decir, yo no voy a hacer esto que tú estás haciendo. Dios no nos llama a ser cómplices de ellos, nos llama a ser influencia. La complicidad y sobre todo en cuestiones pecaminosas, Dios no quiere, Dios aborrece que tú y yo como mujeres hagamos cómplices de los pecados de nuestro esposo. Así es. Bueno, vemos por ejemplo a Ananías y Zafira, claro, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Dios le da a ella oportunidad de decir la verdad y no la dice, se hace cómplice con su marido y no tenía porque ella pudo haber sido salvarse de haber muerto, ¿no? Pero sin embargo, por hacerse cómplice de su marido y sujetarse a algo que no glorificaba a Dios, trajeron ambos, ¿verdad?, las consecuencias. Entonces tienes que entender eso. Eres sujeción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una dirección, pero también eres una gran influencia para tu marido. Tienes que serlo y tienes que estorbar y tienes que saber decir no cuando hay que decir que no en una cuestión pecaminosa, ¿verdad? Pero sin embargo, constantemente orar por tu marido, estar en eso, es algo importante. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos hablando de la sujeción y la influencia. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Bueno, estamos hablando de estos dos temas tan importantes, autoridad, responsabilidad, que son una misma cosa, y sujeción e influencia, que son también una misma cosa. ¿Cuánto poder hay en la influencia, verdad? Para todos estos desacreditadores que dicen que la mujer está denigrada si está en casa. Qué mentira tan espantosa. Sí, no es así. En el plan de Dios la mujer no tiene ningún lugar dentro del matrimonio, dentro de la sociedad. Eso es una mentira muy grande. ¿Qué hacemos nosotras si tenemos un esposo incrédulo? ¿Qué hacemos si estamos queriendo tomar en cuenta a Dios y Él no camina con nosotros?
Pues yo creo que esa es la primera parte. Tú puedes caminar con Dios y tienes que tomar la decisión de tú caminar con Dios, ser fiel a Dios y esperar en Él y utilizar tu influencia en los cielos. Porque muchas de las veces lo que yo he visto es esto, que el marido no camina y la mujer opta por decir, pues si él no camina yo tampoco y ahí me quedo. Exacto. ¿Verdad? Y entonces lo que sucede es que el matrimonio no avanza para ningún lado, al contrario, retrocede y queda hecho pedazos junto con lo que hay en él, los hijos, y te aseguro que también las cuestiones materiales, todo se va por la borda, todo, ¿verdad? Desde tus hijos, desde tu casa, todo, el trabajo, nada funciona, nada camina, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú como mujer te das cuenta que esto está pasando, te toca hacer eso, te toca ser fiel al Señor y pedir mucha sabiduría, pedir oración de parte de los demás y tomar decisiones. Te repito, porque aquí está este equilibrio en el cual tú no vas a acceder a cosas, ¿verdad? A cosas que el Señor no te pide que accedas, especialmente cuando son pecados, cuando son cuestiones. Muchas mujeres también se quedan atoradas ahí porque no se atreven, porque idolatran más a su marido que al Señor, porque deciden depender de su marido en su cuidado, en su protección y no depender del Señor. Y eso hace que quede un círculo vicioso espantoso. Sí, también tenemos un consejo por parte del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, donde dice: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Y viene hablando de nuestro atavío, cómo tiene que ser, no el extremo de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima de parte de Dios. Porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Qué interesante, fíjate, Pedro, está hablando acerca de lo que es tu influencia, ¿verdad? Mucho más fácil es para la mujer querer influir en lo que Dios te ha dado como mujer, ¿verdad? Que es tu atractivo, que es tu belleza, que es todas estas cosas que como mujer sabes de qué manera a veces también puedes influir en cuanto a decisiones, en cuanto a cosas, ¿verdad? Utilizar la sexualidad, utilizar diferentes cosas que Dios te ha dado para la bendición de tu marido y del matrimonio en sí, ¿verdad? Pero utilizarlos de una manera distinta. Lo que está proponiendo Pedro es al contrario, es que utilices una influencia superior, ¿verdad? Una influencia en los cielos. Otra vez, con este equilibrio, ¿verdad? Porque yo creo que la clave está aquí en ser casta y respetuosa, ¿verdad? A eso se refiere, no a que no hables ni digas nada, sino que actúes como una mujer sensata, como una mujer sabia, que sabe en primer lugar que a quien tiene que honrar es a su Señor. Hablando con respeto, como muchas veces nosotros queremos forzar con nuestras palabras, con nuestra imagen, con las cosas de nuestro atavío para mover el corazón de nuestro esposo. Y no es así. El único que puede mover el corazón es Dios. Por eso dice que nos ataviemos, ¿verdad? En esta figura casta y respetuosa. Y entonces ahí sí podemos usar nuestra influencia en el cielo para que Dios pueda mover el corazón de tu esposo. Y lo hemos visto en cantidad de parejas, ¿no? También lo hemos visto, pero otra vez, siempre llegamos al punto de que se trata de fe y obediencia. Y estamos al mismo punto de saber si eres o no eres un hijo de Dios, porque esta es la clave. Cuando tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, entiendes cuál es tu mayor prioridad, tu más alta prioridad. Pero tu más alta prioridad es glorificar al Señor. Y junto con todo el paquete viene esto de poder disfrutar un matrimonio, ¿verdad? Y yo sé que muchos de nosotros traemos un paquete muy grande, ¿verdad? Muchos comenzamos mal. En unión libre, por ejemplo, que es espantoso, que es algo que Dios no bendice. En un yugo desigual. Con la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Dos personas no regeneradas, que de pronto una viene al Señor. Y bueno, hay tantas cosas que suceden, pero quiero decirte algo. En Jesucristo hay esperanza. Jesucristo es capaz de revertir la maldición del pecado en nosotros, no quitarnos de problemas, porque vivimos en un mundo caído, siempre va a haber problemas, pero Él sí puede restaurar.
Te lo dice una pareja que fue restaurada por el Señor. Nosotros empezamos todo mal, siendo salvajes espirituales, no conociendo, ¿verdad?, los principios bíblicos, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Te puedo decir que cada una de las listas que te dije la hicimos al revés, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y si tú eres hijo de papás creyentes, ponles atención. Si eres joven, pon atención. Porque tú piensas que nada más se trata de que te la vas a pasar muy padre con tu novio y piensas que vas a tener una relación de novio en el matrimonio, y no es así. El matrimonio va mucho más allá que eso y contrae muchos problemas. Si tú estás batallando con un problema, ¿verdad?, sea de egoísmo, de lujuria o de lo que sea, cuando entras en el matrimonio eso haz de cuenta que se multiplica al 1000%. Y entonces imagínate dos monstruos de egoísmo peleando uno contra el otro. Por eso hay matrimonios a veces no duran ni siquiera un año. Sí, no pueden ni siquiera compartir un baño, ¿no? Pero es muy importante entender esto. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Entrégale al Señor a tu vida. Comienza por ahí, porque tu mayor problema se llama pecado. Y Jesucristo vino a terminar con ese problema. Y ese pecado no nada más destruye tu matrimonio, puede destruir tu alma y llevarte al infierno. Y Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por ti en esa cruz del Calvario. Entrégale hoy tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad. Si empezaste en unión libre, por favor, ya lo más pronto posible arregla esa situación. No vivas pecando contra el Señor. Si no te has casado, no tengas relaciones antes de casarte. Ese es tema para otro día, pero tampoco es una bendición. Todo lo que este mundo te dice que hagas con respecto al matrimonio está mal, porque el mundo no sabe a dónde va y no entiende quién creó esto. Pero para comenzar esto necesitas entregarte al Señor. Has pecado, por tanto estás destituido de la gloria de Dios como todos. Así nacemos muertos en delitos y pecados. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres salvación? Es lo primero que necesitas. Restituir, ¿verdad? En cuanto al Señor, tener esta reconciliación con el Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No te mándale a los hombres en cuenta sus pecados. Esto es lo primero que te animo a que hagas. Entrégate al Señor hoy, mujer, hombre. Deja que Él te transforme para que Él pueda transformar a los demás. Si no comienzas por aquí, nada va a funcionar. Déjame orar. Señor, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de estos temas tan importantes. Señor, te entregamos nuestras vidas en este día y te rogamos, Señor, que tú hagas una obra en cada matrimonio, Señor. Por favor, Padre mío. Y si hay alguien que no te ha hecho el Señor de su vida, tú dile así: Señor, te entrego mi vida. Perdóname de mis pecados, Señor, por mis pecados. Reconozco que fuiste a la cruz a morir por mí. Reconozco que merezco el infierno. Pero creo que yo no puedo hacer nada, pero tú lo hiciste todo por mí en la cruz. Dame vida nueva, vida eterna. Perdóname, Señor, hazme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que estas oraciones tienen que ir acompañadas de fe y tienen que ir acompañadas de una decisión. Así es de que, por favor, mantén una relación de oración con la palabra de Dios. Siémbrate en una iglesia, lee tu Biblia. 3 cosas importantes: orar, leer la palabra de Dios y congregarte en una iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Nos reunimos todos los domingos, 1 en punto de la tarde, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Te esperamos. Te esperamos ahí. Este domingo vamos a estar adorando al Señor y justamente acudiendo al manual del fabricante y acudiendo al fabricante, nuestro gran Dios. Te esperamos ahí todos los domingos, 1 de la tarde, otra vez 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Deja que el Señor restaure tu vida. Déjate en primer lugar limpiar por el Señor. Reconcíliate con Él si no lo has hecho y adelante, porque en el Señor hay esperanza plena. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.